Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Alabaremos el nombre del Señor con el himno Soy triste pecador expuesto a perdición. Se encuentra en la página 422. Amén. Página 422. Soy triste pecador. Soy triste pecador, expuesto a perdición. En ti, Jesús Señor, yo busco salvación. Soy todo indigno de favor, mas infinito es tu amor. Yo quiero te servir y nunca más pecar, mas pronto a caer, expuesto a tropezar. No tengo fuerzas ni valor, en Cristo solo hay vigor. No puedo el mal vencer en este corazón, ni puedo merecer de Dios la salvación, ni bien alguno conseguir, mas solo a Cristo acudir. A Él mi salvación la vida le costó. Ve, oh mi corazón, ve cuánto Dios amó. Yo ya no quiero otro amor, sino de ti, mi Salvador. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, hemos iniciado, Señor, nuestra escuela bíblica en tu nombre. Amén, Señor. Eso es, Señor, porque tú eres nuestro invitado especial. Amén. A que estés en medio nuestro. Tu palabra nos enseña que hay donde dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Amén. Y creemos fielmente, Señor, que tú estás en medio nuestro en esta Amén. hora. Ven a dirigirnos, Señor. Tú eres nuestro Maestro perfecto para enseñarnos, Señor, de tu palabra, para enseñarnos tus alabanzas, para instruirnos, Señor. Nosotros somos vasos que nos colocamos, Señor, dispuestos en tus manos. Nuestra escuela bíblica, Señor, la presentamos en esta hora. Amén. Cada integrante, cada alumno, Señor, que hacemos parte de esta escuela bíblica, te rogamos, Señor, que tú vengas a dirigirla. Todo lo que aquí se diga, todo lo que se haga, sea para engrandecer tu nombre y acercarnos un poquito más a ti. Amén. Queremos tener esta comunión plena, Señor, con tu Santo Espíritu, y por eso nos allegamos a ti, rogándote perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras faltas que están siempre delante de tu presencia. Nuestro corazón inclinado al mal nos hace claudicar en pensamientos, a sentir desaliento cuando tú nos das esperanza, y cuántas otras cosas, Señor, que nos alejan de tu presencia. Perdónanos, Señor, te rogamos muy humildemente, y esta escuela bíblica, Señor, pueda subir como un perfume agradable delante de tu presencia. Amén. Te presentamos todos los alumnos, desde el más simple hasta el más sabio, desde el menor, Señor, hasta el mayor. Amén. Todos nosotros, Señor, estamos bajo tu poderosa mano. También te pedimos
por nuestra escuela de niños, Señor. Bendice, Amén, bendice a esos Señor, niños amén. que participan. Amén, Bendice a Padre. sus familias, Señor. Ahora que a través de este medio podamos adentrarnos en cada casa, Amén. tú puedas bendecir, Señor, con tu presencia cada hogar Amén. que asiste, Señor, a esta escuela bíblica. Amén. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la ayuda del Señor, continuamos adelante en esta maravillosa tarea que el Señor nos ha entregado. Hechos capítulo 24. Amén. Está nuestra lección. Si bien estaremos concentrados entre el versículo 10 al versículo 21, vamos a dar lectura a la palabra del Señor desde el versículo 1 hasta el versículo 21 para recordar este pasaje y así poder también continuar hacia adelante en nuestra lección de hoy. Título: Defensa de Pablo ante Félix. Leemos la palabra del Señor responsivamente. Amén. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te puedes probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. Todos, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a gloria a Dios. Gracias, Señor. Tu palabra ya está en nuestro medio. Te damos gracias por ella, porque ella es verdad. Ella nos conduce, Señor. Ella nos muestra. Ella nos instruye. Queremos pedirte, Señor, por cada uno de los asistentes a esta escuela bíblica. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros.
Y es por eso te pedimos, Señor, que conforme a tu santa y divina voluntad, tú puedas saciar esa necesidad de nuestros corazones. Solo tú conoces el corazón del hombre. Solo tú conoces la necesidad con la cual cada uno en esta hora, Señor, se acerca a ti. Y por eso te rogamos, Señor, que puedas saciar nuestra hambre espiritual, Amén. nuestra sed espiritual, que tu palabra pueda ser, Señor, lumbrera, que tu palabra, Señor, venga a fortalecer al enfermo, le pueda dar libertad al cautivo, Señor. Y es por eso te rogamos que tu palabra, tu presencia esté con nosotros, Señor, en esta escuela bíblica. Te lo pedimos, Señor, muy humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos Amén. permite de continuar esta lección tan maravillosa. Como ya pudimos ver, ¿no es cierto?, en las lecciones anteriores, cómo llegó todos estos acusadores que en el fondo, como leímos hoy, ninguno de ellos estuvo presente en las acusaciones que se le hicieron al apóstol. Fue un concilio, ¿no es cierto?, el que estaba en este momento junto con el gobernador Félix, pero no eran los que estaban en Jerusalén. Los judíos de Asia que acusaron a Pablo de haber profanado el templo, de haber llevado, ¿no es cierto?, a un gentil dentro del atrio del santuario, tampoco estaban. Entonces podemos ver cómo se confabuló esta mentira, ¿no es cierto? Ya lo vimos en las lecciones pasadas detenidamente. Amén. Cómo ellos quisieron mentir para poder acusar a Pablo de algo que él no había hecho. Y ahora vemos la respuesta de Pablo, cómo él, de una manera muy tranquila, cómo de una manera muy honesta, se defiende. Hay un detalle interesante que podemos observar, que en la defensa que él hace, en ningún caso se hace víctima. En ningún momento él se muestra, ¿no es cierto?, como un pobrecito, ni tampoco con amargura, porque las acusaciones son injustas, sino que él, con la verdad de los hechos, con la verdad de los acontecimientos, él promulga su defensa. Entonces, podemos ver que cuando está la verdad en nuestros labios, cuando hemos actuado de manera honesta, de manera sencilla, de manera clara, no tenemos que recurrir a nada exterior, no tenemos que afirmarnos en nada, porque estamos sobre la verdad. Y la verdad es una roca firme. La verdad es inamovible. Nos puede gustar, muchas veces nos puede dañar la verdad. Pero la verdad es eso. Amén. No hay la búsqueda de otra, ¿no es cierto?, de otro argumento, de dónde asirme. Entonces Pablo, muy tranquilamente, y conociendo que Félix ya llevaba un tiempo, ¿no es cierto?, gobernando este lugar, comienza su defensa de esta misma manera. Estaba dispuesto a hacer su defensa ante Félix porque éste no era un recién llegado a la administración de Judea. Había gobernado la provincia durante varios años y la experiencia de los judíos y del judaísmo que había adquirido en este tiempo le permitían evaluar más correctamente los cargos contra Pablo. Es decir, los otros llegaron con un gran orador, un abogado, ¿no es cierto?, muy conocido de la época, con mucho peso, pero sus argumentos fueron, en primer lugar, palabras que adulaban, ¿no es cierto?, a Félix, y en segundo lugar, llegaron con todo ese séquito de personas como queriendo hacer una presión, y en tercer lugar,
mentiras sobre los cargos que se le hacían contra Pablo. Pablo no necesitaba nada de eso y él inicia entonces de una manera muy sencilla, muy real, muy honesta, la verdad. ¿Cómo fueron aconteciendo estos hechos? Y comienza diciendo en el versículo 11 al 13, dice, puedes comprobar que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Puedes comprobar, ¿verdad? Eso es la verdad. Ni en el templo me encontraron disputando con nadie o reuniendo una multitud. Recordemos que los cargos eran que él era armador de alborotos y de sediciones. Recordemos que el concepto de sedición era aliviantar al pueblo para rebelarse contra la autoridad sin llegar a ser obviamente una protesta, pero sí incentivarlos, azuzarlos. Entonces, en su defensa, él comienza diciendo, ni en el templo me encontraron disputando con nadie o reuniendo una multitud, ni en las sinagogas, ni en ningún otro lugar de la ciudad. Ni pueden presentar prueba alguna de ninguno de los cargos que ahora se presentan en mi contra. Hace varios años que Pablo no iba a Jerusalén. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, 5 años habían transcurrido desde su última visita a Jerusalén. 5 años. La muy breve visita que apenas recibe una mención en Hechos capítulo 18, versículo 22. Hechos capítulo 18, versículo 22 hace mención a esta última vez que subió Pablo, que pasó por ahí de una manera muy rápida. En el nombre del Señor dice, Amén. habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Subió para saludar a la iglesia, se refiere a Jerusalén. Entonces, hace 5 años que él no estaba ahí. Amén. Y los 12 días que estuvo Pablo, que los menciona acá en el versículo 11, puedes comprobar que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Está calculado hasta el momento en que fue llevado de noche a Cesarea. Y aquí vamos a ver, el día 1, Pablo llega a Jerusalén, 21:17. Este es el día 1. 21:17. Dice en el nombre del Señor. Amén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Amén. Día 2. Pablo y sus compañeros son recibidos por Jacobo y los ancianos, 23:18. Dice en el nombre del Señor. Amén. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me habló y me rogó que trajese a ti a este joven que tiene algo que hablarte. Amén. Día 3. Pablo, ¿ese era 21:18? No, me dijo 23:18. Perdón. Día 2, Pablo y sus compañeros son recibidos por Jacobo y los ancianos, 21:18. Ahora sí, en el nombre del Señor. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Amén. Día 3, Pablo inicia la ceremonia de purificación, 21:26. 21:26 dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Amén. Día 3 al 9, los 7 días de la purificación, 21:27. Dice en el nombre del Señor. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Día 9, Pablo es atacado en el templo y lo rescatan los soldados romanos, 21:27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. 22:29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento
Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Amén. Día 10. Pablo es llevado ante el Sanedrín, 22:30. Dice en el nombre del Señor. Amén. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Amén. 23:10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Amén. Día 11. Complot contra Pablo. Pablo es enviado fuera de Jerusalén, 23:12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Amén. Día 12. Pablo llega a Cesarea, 23:31 al 33. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Amén. Entonces podemos ver que están todos los días catalogados. Amén. Perfectamente. Por lo tanto, era muy difícil que él hubiese hecho los cargos de alboroto que se le hicieron. Estuvo los días de purificación, ¿no es cierto? Inmediatamente cuando salió, después lo tomó los judíos, tuvo que ir el tribuno a rescatarlo, que lo tuvo también en el fuerte Antonia, todos esos 3 días. Acá dice, durante esos 12 días tuvo poca oportunidad de causar problemas. En efecto, los últimos 3 días había estado preso en la fortaleza Antonia. Y durante el tiempo en que estuvo libre no había hecho nada que se pudiera objetar. No se había involucrado en ninguna discusión pública, ni había reunido un gentío, ni provocado ninguna asamblea alborotada, sea en los recintos del templo, en la sinagoga o en otro lugar de la ciudad. Entonces podemos ver que cuando con la ayuda del Señor el cristiano se conduce con la verdad, es eso, son los hechos que hablan por sí mismos. En este caso, la defensa de Pablo, ¿no es cierto?, desmintiendo todos estos cargos del cual se les estaba acusando. En los versículos 14 al 16, él, si bien hace una defensa, no hace una defensa. En el fondo, él relata los acontecimientos, y aquí en estos versículos, él sí muestra y sí demuestra lo que sí hizo. Dice, versículo 14, pero esto te confieso, adoro al Dios de nuestros padres según el camino, que ellos llaman partido, creyendo todo lo que está establecido por la ley o escrito en los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que ellos mismos aceptan, que ha de haber una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Por esta razón me ejercito para mantener una conciencia intachable, continuamente a la vista de Dios y de la humanidad. Aunque no había hecho ninguna de las cosas que alegaban sus opositores, Pablo no tuvo reparo en declarar lo que sí había hecho. Había adorado al Dios ancestral de Israel, Amén, como tenía todo derecho bajo la ley romana, de conformidad con el verdadero camino, el camino que sus acusadores describían como un partido o una secta, aunque de hecho abarcaba y cumplía la esperanza nacional de Israel con la mayor fidelidad. Entonces, podemos ver acá, con la ayuda del Señor, cómo el apóstol sí declara lo que había hecho.
Y de hecho él subió. Recordemos que la última vez él no quiso ir a Éfeso. Llegó hasta un lugar cercano, porque tenía prisa. Estaba muy interesado por llegar luego a Jerusalén, precisamente para celebrar las fiestas de la Pascua y respetar. Y llegó a Jerusalén e hizo la purificación como correspondía, todo como correspondía la ley, pero él tenía mucho interés de llegar para poder celebrar la fiesta, para poder estar ahí en ese momento y cumplir con todo lo que la ley decía. Pero él tenía mucho interés de poder venir. Él no subió a Éfeso, sino que en Mileto, recuerden que vinieron los ancianos de Éfeso y estuvieron ahí en la playa juntos, ¿no es cierto? Y se regocijaron por las noticias que él traía, porque él quería llegar luego acá, a Jerusalén, que tuvo ese recibimiento, ¿no es cierto?, tan poco noble por parte de sus hermanos. Pero él, entonces ahora dice, lo que sí te voy a decir es lo que yo hice, ¿cierto? Pero esto te confieso, adoro al Dios de nuestros padres, según el camino. Tengo la misma esperanza en Dios que ellos mismos aceptan, que ha de haber una resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Por esta razón me ejercito para mantener una conciencia intachable, continuamente a la vista de Dios y de la humanidad. En lugar de desviarse en algún sentido del fundamento de la antigua fe de Israel, creía plenamente todo lo que contenía las Sagradas Escrituras, todo lo que está establecido en la ley o escrito en los profetas, y abrigaba la esperanza de la resurrección como lo hacía la mayoría de los judíos. Recordemos que dentro de los judíos están los fariseos que sí creían en la resurrección y los saduceos que ellos no creían nada de estas cosas. Amén. Entonces, ¿cuál era la acusación? En el último versículo, ¿no es cierto? Él precisamente hace versículo 21 de nuestra lección. Dice en el nombre del Señor: a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Amén. Es decir, los fariseos también creen en la resurrección. Entonces, ¿cuál es la acusación que se me hace? Si podemos comprobar los hechos tal cual como son. Cada día que yo estuve en Jerusalén, desde que llegué, lo puedo comprobar lo que hice. Y ahora es un cargo que se ve. O sea, cumplí todo como corresponde. Creo en la resurrección. Esto sí creo. Pero los fariseos también creen que estaban ahí. Parte del concilio seguramente habría algún fariseo y algún saduceo. Entonces, podemos ver cómo se defiende, ¿no es cierto?, Pablo con la verdad. El versículo 17 de nuestra lección, lo puede leer, hermana. Amén. Pero pasando algunos años, vine a hacer Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Amén. A eso venía. Recordemos que la iglesia de Jerusalén estaba pasando por un momento muy difícil, muy difícil. Tanto es que los hermanos de ahí no tenían esta posibilidad vivían un momento de pobreza muy grande. Entonces Pablo venía por las iglesias trayendo las ofrendas a los santos. Y ese era el propósito de él venir rápidamente para Jerusalén. Entonces el versículo 17 en esta otra versión dice: después de un lapso de varios años vine a traer limosnas a mi nación y ofrendas. La razón de su visita a Jerusalén después del lapso de varios años, o sea, los 5 años que hemos mencionado, aseveró fue llevar limosna y ofrenda a sus compatriotas judíos allí. Debido a que, como respuesta al pedido que le hicieron los líderes de la iglesia de Jerusalén a él y a Bernabé de que se acordaran de los pobres, Gálatas capítulo 2, versículo 10.
ese acordarse de los pobres es, pongámonos la mano en los bolsillos, Amén. podamos asistir, ¿no es cierto? Y en este caso es la propia iglesia la que está viviendo este momento de pobreza. Gálatas capítulo 2, versículo 10. En el nombre del Señor dice. Amén. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Los pobres entre los santos en Jerusalén. Romanos capítulo 15, versículo 26. Amén. 15:26. Amén. En el nombre del Señor. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Amén. De allá venía ahora, de Macedonia y Acaya trayendo, ¿no es cierto?, estas ofrendas. Ahora, esto de las ofrendas, Pablo lo deja muy en claro en 2 de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 9. Dice en el nombre del Señor. Amén. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en esto abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. El versículo 15 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Qué maravilloso es cómo el Señor nos enseña, cómo sus leyes quedan. El versículo 4 de lo que hemos leído ahora, 2 Corintios capítulo 8, versículo 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué servicio? La ofrenda. Le pidieron a Pablo con mucho ruego, permítenos participar, de poder meter, como decimos en estos tiempos, meter la mano en la obra del Señor. ¿Quién se los enseñó? ¿Está escrito en alguna ley? No. Fue grabado en nuestros corazones. El amor de Dios que produce vida en nosotros, lo primero que hace reflejar es este amor. Y el amor hace que si mi hermano está necesitado, entonces no me duele meter la mano al bolsillo. Muy por el contrario, como lo dice el apóstol, ¿no es cierto?, en este versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Rico, todo a sus pies, todo, pero se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, es decir, nosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Entonces, está muy claro, ¿no es cierto?, cómo el apóstol entiende esto de la ofrenda al Señor. Si usted siente del Señor ofrendar, ofrende.
no les va a faltar. Amén. Porque la palabra del Señor nos enseña en este versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. El Señor nos da para todo lo que necesitamos, Amén. absolutamente. Y aquí ellos, ¿no es cierto?, esta iglesia de Macedonia y Acaya, le rogaron al apóstol, permítenos participar, si nuestros hermanos en Jerusalén están pasando muy mal. Permítenos participar. Este versículo 3 y 4 son maravillosos. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. En el mundo actual, mundo que vivimos ahora, esto es irrisorio, es impensado. ¿Cómo voy a dar así? ¿Cómo vaya a rogar para poder meter la mano al bolsillo y darle al Señor? No, pues si me va a faltar. No es que yo tengo muchas cuentas. Inmediatamente empieza el ser, ¿no es cierto?, racional, lógico, el matemático, 1 más 2. Entonces, si yo doy 10, voy a quedar con 10 menos. Y empieza. Entonces, ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra, ¿no es cierto?, que no te va a faltar. Y como dice el versículo 4, maravillosamente, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Tenemos momentos difíciles en nuestra vida, sin duda, pero ni en esos momentos el Señor nos deja. Amén. Él usa a otros santos para mandarnos. Aún así, el Señor le pidió a la viuda lo último que tenía de aceite, lo último que tenía de harina, se lo pidió el Señor, y de ahí Él multiplicó. Amén. Entonces, Dios actúa en lo imposible. Amén. Dios actúa fuera de la lógica. Y eso es lo que, ese era también el apuro que tenía Pablo de venir a Jerusalén para traer. A eso vino él. El versículo 17 de nuestra lección es muy claro, nos dice: pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Y ahora relata lo que aconteció, versículo 18 y 19. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si tienen contra mí algo. Ahí es donde fue atacado, en el recinto del templo, cuando acababa de completar una ceremonia de purificación de manera ordenada. No había hecho nada para provocar el tumulto público que se produjo. Los responsables del mismo eran unos judíos de la provincia de Asia. Esos judíos deberían haber comparecido ante Félix como acusadores o como testigos de cargo si tenían alguna acusación seria que formular. Este era el punto fuerte de su defensa. Los que habían provocado el escándalo en primera instancia, afirmando ser testigos oculares de aquel sacrilegio, de haber profanado el templo, de haber llevado un gentil al interior, no se habían tomado el trabajo de presentarse. Y ahí vemos que era falso. Si ellos iban a ser testigos falsos, porque no fue así. En ningún caso Pablo hizo eso. Puede ser, dice acá el comentarista, que el Sanedrín haya pensado que era mejor que los judíos asiáticos no se presentaran ante el tribunal, porque un careo habría revelado muy pronto la vacuidad de sus acusaciones o la falsedad de sus acusaciones. Y un juez romano no consideraría ligeramente a las personas que le hacían perder el tiempo con acusaciones infundadas, acusaciones falsas. Versículo 20-21 de nuestra lección dice: «O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos,
soy juzgado hoy por vosotros. Pero, debido a que los judíos asiáticos no se habían dignado a aparecer, dijo Pablo, que los miembros del Sanedrín que estaban presentes declarasen entonces, con mayor precisión que Tértulo, qué crimen se evidenciaba que había cometido cuando el tribuno lo presentó ante ellos para ser interrogado en Jerusalén. El único crimen del cual podían acusarlo como resultado de aquel interrogatorio era el crimen de haber declarado que el verdadero punto en discusión en su caso era la cuestión de la resurrección de los muertos. En otra palabra, no había cometido ningún crimen. La defensa honesta, simple, verdadera de un hombre de Dios. Amén. La palabra del Señor nos enseña que Él es nuestro abogado. Amén. Él es nuestro abogado. En este caso, Pablo nos llamó un Tértulo de la vida para que le defendiese. En los días actuales eso es imposible. Sin la asesoría de un abogado no tenemos cómo llegar al magistrado. No existe. Tenemos que hacerlo a través de un abogado terrenal. Pero hay un abogado espiritual. Amén. Ahora, si somos testigos falsos, ¿nos podrá defender? Si estamos actuando con mentiras, ¿nos podrá defender? Será nuestro abogado y estaremos en paz y estaremos con alegría esperando los designios de Dios si nuestro conducir es verdadero. Por eso no hagamos una vida sofisticada. Amén. Un paso detrás de otro paso, delante de la presencia del Señor, como un libro abierto que no tiene nada que esconder. Aquí están todos los hechos. Pudimos ver día a día Pablo lo que hizo en esos 12 días desde que llegó a Jerusalén. ¿Cuál fue el propósito de ir a Jerusalén? Por lo tanto, todas estas acusaciones quedaron ahí. Lo que veremos con la ayuda del Señor a continuación es que precisamente Félix, el gobernador, aplaza esto hasta que venga Lisias para poder presentar él su versión y luego de esto entonces se tomará la resolución. Entonces, gracias al Señor porque su palabra nos enseña. Andemos con la verdad. Es difícil a veces, es dura, pero aquí está la verdad. Su palabra es verdad. Todas esas acusaciones falsas ahí quedaron. Y Pablo en su defensa no tenía nada que esconder. Qué maravilloso es andar con Cristo. Amén. Qué maravilloso es tener escritas sus leyes en nuestros corazones. No lo merecíamos. Eso inmediatamente en el momento de la tentación, en el momento de la duda, inmediatamente va a hablar a nuestros corazones. No. ¿Quiero perder la comunión con el Señor? Entonces vamos a empezar con estos esconderijos, con estas cosas que parecen, pero delante de la presencia del Señor seamos honestos. Amén. Para que Él sea nuestro verdadero abogado. Amén. Y quizás la justicia terrenal va a tardar, quizás la justicia terrenal va a dirimir en contra nuestra, pero tenemos un abogado, Amén. que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Amén. Él ve todas las cosas y Él no dejará justo desamparado, Amén. ni que su simiente mendiga el pan. Que el Señor nos bendiga, Amén. que esta lección llegue en el momento oportuno a nuestras vidas. Todo lo dicho y hecho al Señor, honra y gloria. Le invito a que demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria gloria a a Dios. Cómo es maravillosa tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Cómo ella nos muestra, cómo ella nos indica el camino. Cómo ella, Señor, nos muestra estos grandes hombres que tenían tu presencia. Estas leyes grabadas en nuestros corazones. Este amor, Señor, de los santos, cómo se refleja. Qué versículo maravilloso que nos has mostrado el día de hoy, que ellos con insistencia pidieron poder participar de meterse la mano al bolsillo, Señor, para engrandecer tu obra, para ir, Señor, al rescate de los justos necesitados. Que no nos olvidemos de la viuda, Señor. Amén. Que no nos olvidemos del extranjero, Señor, del menesteroso. Que podamos ser dadivosos, Señor Amén. bendito,
Arranca la avaricia de nuestros corazones, el egoísmo, Señor. Que podamos tener una mano abierta para poder dar, Señor. Mejor es dar que recibir. Ayúdanos, Señor. Porque si es por nuestros medios, seguramente cerramos la mano. Cómo es maravillosa tu palabra y nos muestra, Señor, la verdad, la honestidad, la generosidad. Amén. Señor bendito, como el apóstol, Señor, tenía prisa de llegar hasta este lugar para poder llevar, Señor, esta bendición que había recopilado en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a hacer esta iglesia honesta, Señor, esta iglesia verdadera, esta iglesia de manos abiertas, Señor, para alabar tu nombre, para bendecirte, para bendecir a los otros, Señor. Dios eterno, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu lección, que hoy, Señor, pueda quedar grabada en nuestros corazones. Amén, y que Señor. sigas hablando, Señor, Amén. y que el Espíritu recordador, Señor bendito, cuando sea el momento propicio, nos recuerde estas palabras Amén. maravillosas. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos, Señor, participando de esta escuela bíblica. Señor bendito, tú puedas tocar los corazones, darnos la sensibilidad, Señor, para poder escuchar, Señor, cuando tú tocas nuestros corazones y poder abrir nuestras manos, de poder ir honestamente, con verdad, Señor, a cada acto que hacemos. Amén. Te rogamos, Señor, por tu iglesia, en estos días difíciles, en estos días de mucha confusión, te pedimos por tu iglesia, guárdanos bajo tu mano poderosa, Padre Celestial, para que continuemos honrando tu nombre con tu ayuda. Te lo pedimos, Señor, muy humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología. Amén. Al Padre, Hijo, Redentor, página 39. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, Lord eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Grabada en nuestros corazones.